Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está el clima últimamente? Enfriando, ¿verdad? Dicen que la próxima semana se va a poner calientito. Pues bueno, le podemos dar las gracias al grupo de alabanza por todo lo que hacen, por su servicio. A los que están ahí atrás también, muchas gracias. Bueno, qué bueno que están aquí. Un domingo por la mañana, un domingo frío, pero aquí estamos. Muchas gracias por venir. Gracias por disponer un tiempo para aprender un poco más de la palabra de Dios. También para venir a convivir con otras personas, para tener un buen rato, un tiempo de alabanza. Gracias por venir a esta casa. No tomamos por sentado lo que hacemos y siempre procuramos hacerlo con nuestro mayor esfuerzo y con la guianza de Dios para que todos podamos crecer juntos. Bueno, pues continuando con las enseñanzas del Sermón del Monte que hemos estado compartiendo tanto el pastor como yo, pues quiero continuar con otra de estas enseñanzas que Jesús dio en este sermón en Mateo. Es unos versículos muy cortos, pero cargados de mucha sabiduría. Vamos a leerlos, vamos a orar y vamos a tratar de entender qué quiere enseñarnos Jesús en esta parte. ¿Está bien? Bueno, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 11. No, 11 no, 15. Dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son unos lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Dios, por cada una de las personas que están aquí. Jesús, queremos aprender más y más de ti. Enséñanos, queremos ponernos bajo tu tutela. Te reconocemos no solo como nuestro Salvador, como el Rey, sino también como nuestro Maestro, y queremos aprender más de ti. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos. Queremos escuchar tu voz y queremos aprender más y más para parecernos cada vez más a ti, Jesús. Todo esto te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Pues bueno, en un sentido muy práctico, este versículo va principalmente dirigido a los discípulos de Jesús. Y Jesús les advierte sobre los falsos profetas de su tiempo, que básicamente pues eran los fariseos. En un sentido muy práctico eran los fariseos. Personas que se presentaban por fuera como muy religiosos, muy piadosos, justos, pero por dentro eran totalmente lo contrario. Y Jesús les dice: no se dejen apantallar por lo que ellos dicen, por cómo se visten, sino más bien observen su comportamiento, las cosas que hacen, sus frutos. Por sus frutos van a identificar quién es un falso profeta y quién no. Bien nos dice Santiago, ya lo hemos leído, el pastor compartió acerca de esto, dice Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué sirve que dices que tienes fe si tu comportamiento no lo respalda? ¿Acaso podrás salvarlo esa fe? Brinco hasta el 17 y dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Nuestra fe, si no está respaldada por lo que hacemos, no vale para nada. Ahora, ¿qué significa esta enseñanza para nosotros? Ya entendimos la advertencia que Jesús le dio a sus discípulos acerca de los fariseos, pero 2000 años después, ¿qué significa esto para nosotros? Pues en un sentido muy práctico, lo mismo, ¿no? No te dejes apantallar por aquellas personas que dicen que siguen a Dios y que son falsos profetas de nuestro tiempo. Observa su comportamiento, observa lo que hacen y en base a eso tú puedes identificar quién es un falso profeta. Tú puedes identificar un árbol por sus frutos. Sin embargo, pues no debemos olvidar
la enseñanza misma de Jesús de no juzgar, ¿verdad? Versículos antes de que Jesús dijera esto, también enseñó a no juzgar, a no fijarte en el ojo de la paja ajena, la paja en el ojo ajeno, sino fijarse en la viga que traes ahí, ¿no? Entonces, así como nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados, ¿ok? Y también esta enseñanza es una advertencia para nosotros los líderes, los pastores, los maestros, los que estamos en una posición de estar siempre vigilando que lo que decimos y lo que hacemos tengan congruencia, que la distancia entre lo que decimos y hacemos sea mínima, si no es que cero. Recordando lo que dice Santiago en el capítulo 3, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Juzgados por quién? ¿Por Dios? ¿O por la gente? Ahí dejémoslo, un misterio. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Ahora, con todo y que esta enseñanza es principalmente para identificar a esos lobos vestidos de oveja, lo que quiero que hagamos esta mañana no es andarnos fijando en los demás. Quiero que esta mañana volteemos a ver al espejo y nos veamos a nosotros mismos e identifiquemos qué tipo de frutos estamos dando. Creo que es un principio que es aplicable para todos. ¿Qué dijeron? ¿Va a predicar para los líderes y pastores? Pues no, esta va a ser una enseñanza para todos. ¿Está bien? Bueno, quiero que entendamos lo que Jesús dijo en este versículo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 16, lo acabamos de leer. Dice, Jesús hizo una pregunta, ¿acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los cardos? ¿De dónde se supone que hay que recoger los higos? De las higueras. ¿Y de dónde se supone que debemos recoger uvas? De la vid, de las vides. ¿Así se dice? Creo que sí. Ahora es interesante que Jesús escogió estos dos frutos, ¿no? Pudo haber dicho un almendro, un olivo, un tamarindo, un mango, pero escogió una vid y una higuera. Estos dos árboles tienen un simbolismo muy importante en la Biblia. Vamos a analizar la higuera. En varias partes de la Biblia se refiere a la higuera como el pueblo de Dios, los israelitas, cuyo propósito era, pues, dar mucho fruto, crecer, plantarse y dar buenos frutos, ¿no? Vamos a leer un ejemplo en Jeremías, capítulo 24, versículo 3 dice, entonces el Señor me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo higos, unos están muy buenos, pero otros están tan malos que no se pueden comer. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel. A los deportados de Judá, que envié en este lugar a la tierra de los babilonios, los consideraré como a estos higos buenos. Los miraré favorablemente y los haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. El plan de Dios para Israel siempre fue que esta nación fuera un referente para la humanidad, que a través de ellos las bendiciones de Dios fueran derramadas sobre toda la tierra. Esta es la promesa que se le da a Abraham en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de igual manera todas las leyes que le dieron a Moisés sobre los rituales, sobre cómo construir el templo, cómo comportarse, qué no comer, qué sí comer, todo eso tenía como fin, por un lado, darle identidad al pueblo, es decir, que se pudiera separar o identificar de las otras naciones, pero por otro lado ser un canal de bendición para su pueblo y para las demás familias de la tierra. Vamos a leer un ejemplo de las leyes de los diezmos del templo
en Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice: cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacíen en tus ciudades. Entonces dirás al Señor tu Dios: ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti, y se la ha dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme todo lo que tú me mandaste, no me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Sin embargo, leemos en los evangelios que lejos de ser un canal de bendición para el pueblo, el templo fue totalmente lo contrario. Cuando Jesús llegó al templo, encontró una cueva de ladrones. Vamos a leerlo en Mateo 21, versículo 12, dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y luego dice: se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. El pastor en varias ocasiones nos ha explicado, ¿no?, por qué había cambistas y gente vendiendo animales en el templo. Judíos de todas las regiones venían año con año al templo y en lugar de traer sus diezmos en especie, ¿no?, imagínense traerse un buey desde, no sé, Tarso, donde era Pablo, o qué sé yo, pues lo traían en forma de dinero extranjero, ¿no? Y llegaban al templo, cambiaban las monedas por la moneda local y luego compraban sus animales, ¿no? Y hacían sus ofrendas, sus sacrificios. Y de alguna manera todo inició de manera bien intencionada, como un servicio para el pueblo, pero tarde o temprano eso se corrompió totalmente. No faltó el vivo que quiso hacer negocio con el templo y todo el sistema se corrompió. Y por eso Jesús hizo lo que hizo. Y nos sorprende, ¿no?, ver a Jesús en esa condición, pero fue por un motivo. Quiero que leamos unos versículos más adelante. Ahí mismo en Mateo 21 dice: muy de mañana, en el versículo 18, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Esto que Jesús hizo fue un acto simbólico de lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Se supone que debían ser un pueblo que estuviera fructiferando y bendiciendo a las naciones, pero estaban haciendo todo lo contrario. Cuando Jesús llegó al templo, lejos de encontrar bendiciones, frutos, no encontró absolutamente nada. El templo por fuera muy bonito, los judíos se jactaban del templo que tenían, estaban orgullosos de lo que habían construido, pero el propósito para el que fue construido no se estaba cumpliendo. Jesús llegó a la higuera, sus hojas muy bonitas y todo, pero no encontró ningún fruto. Y eso que hizo Jesús fue un acto simbólico. Y ver a Jesús volcando mesas, en otros evangelios dice que azote de cuerdas, abriendo los corrales de los animales, nos sorprende, ¿no? Es la única parte en la Biblia en la que vemos a Jesús actuando de esa manera. Pero esto era algo que los profetas ya venían diciendo y haciendo desde el pasado. No hizo nada nuevo Jesús. Quiero que vayamos a Isaías 58. Todo el capítulo es muy bueno, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Vamos a leer unos pocos versículos, pero desde la antigüedad los profetas venían diciendo: Israel no está cumpliendo con su propósito de dar fruto. Vamos a leer desde el versículo 6, dice: el ayuno que he escogido, este es Dios hablando, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos?
Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás al Señor y responderá, pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. El profeta Amós también dice en el capítulo 5, versículo 21, detesto, este es Dios hablando, detesto y aborrezco tus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no las aceptaré. No prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus liras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Justicia. Lo que Dios siempre demandó del pueblo de Israel era justicia. Actúa en bien. Que lo que tú dices esté respaldado por lo que tú haces. Que la distancia entre lo que ustedes dicen que son y lo que hacen sea mínima. Pero una y otra vez el pueblo de Israel fracasó. Y lo mismo los fariseos, los maestros de la ley. Jesús con los que más tuvo confrontamientos fueron con los fariseos. Mateo 23 dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías de ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Esa frase está interesante, ¿no? ¿Sí la entienden? Está medio rara, ¿no? Mi mamá dice, no entiendo nada. Es como cuando estás a dieta, según tú, y te vas a los tacos en la noche y llega el taquero, ¿y cuántos quiere? No, pues 5 de tripa y 5 de bistec, con todo. ¿Y de tomar qué le ofrezco? No, de tomar coca, pero light, porque estoy a dieta. Es más o menos lo que estaba diciendo aquí Jesús. Los fariseos, siempre que tomaban algún líquido, agua, vino, leche, procuraban colar todas sus bebidas para, según ellos, no ingerir nada inmundo. Si se había caído una mosquita, si se había caído una basurita, querían asegurarse de que no ingirieran nada que los fuera a ser inmundos, según ellos. Y básicamente lo que les dice aquí Jesús es, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello completo. El camello era un animal que no debían comerse, porque según esto también era impuro. Eso es lo que Jesús quiso dar a entender. Pero bueno, ya entendimos, ¿no?, la hipocresía del pueblo de Israel. Entendimos que la higuera simboliza el pueblo de Israel y que el acto simbólico que hizo Jesús era la condición en la que estaba el pueblo de Israel. ¿Estamos bien? Bueno, ahora quiero que vayamos a la vid, capítulo 15 de Juan. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no les llamo siervos, porque el siervo ya no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Nos queda claro lo que es la vid? ¿Ya para qué lo explico? No es cierto. Bueno, si te había quedado alguna duda de por qué nuestra iglesia se llama Vid Verdadera, creo que ya lo sabes. ¿Qué dice el Checo? Con razón. Dios es el labrador, Jesús es la vid. Y Jesús nos ha comisionado a que demos fruto, y fruto que perdure. Entonces, regresando al objetivo principal de la predicación. La idea es que así como Mateo dice que de la misma manera en que podemos identificar un árbol por sus frutos, así podemos identificarnos a nosotros mismos por nuestras acciones. Porque a veces nosotros tenemos un concepto de quiénes somos, ¿no? Y decimos que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, ¿no? Que amamos a Dios. Pero a veces las acciones no respaldan lo que decimos. Entonces, la idea es identificar esos frutos, ¿está bien? Me di a la tarea de investigar acerca de las vides, desde cómo se plantan, cómo se cuidan, cómo se podan, y todo con el fin de conseguir buenas cosechas. Me puse a ver videos de YouTube, me puse a escuchar podcasts, me puse a leer libros y encontré cosas sumamente interesantes. Así que se las voy a compartir y vamos a ver qué nos quiere hablar Dios en esto, ¿sale? Lo primero que descubrí es que, según los vinícolas, la gente que se dedica a hacer vinos, dice que una vid silvestre, salvaje, jamás dará tanto fruto como una vid domesticada. Es decir, el cuidado de un labrador, de una persona, es indispensable para que una vid dé mucho fruto, y fruto de calidad. Entre las principales labores que tiene un labrador es guiar las ramas de la planta. Verás, la planta de la vid crece como una enredadera por el piso y se trepa por todos lados. Y si la rama va encontrando camino, va encontrando agarre, por ahí crece, ¿no? Y puede crecer en partes en donde no hay mucho agarre, o puede crecer la planta de manera desproporcional. Y empiezan a salir los frutos, empiezan a salir las uvas, y el peso vence las ramas y se caen, y los frutos se pudren. O puede crecer en lugares donde no hay mucha luz, empieza a desarrollarse el fruto, pero a la falta de la luz, el fruto no se desarrolla, se muere y se pudre. Así que el cuidado de un labrador es indispensable para que las ramas puedan crecer de manera correcta. En la actualidad se utilizan alambres, cables para guiar las ramas, pero en la antigüedad se utilizaban palitos, los amarraban y ahí iban guiando la forma de la planta. ¿Cómo se traduce esto de manera práctica para nosotros? Pues permaneciendo en su palabra, permaneciendo en la palabra de Dios, leyendo y meditando la Biblia. Eso es indispensable para nuestro crecimiento. ¿Alguien aquí vino a Alfa ayer? Excelente, excelente. Sigan viniendo, se está poniendo cada vez más bueno. El tema de ayer precisamente fue acerca de la Biblia, ¿no? Y al final daban unos consejos prácticos de cómo leer la Biblia. Y estaban muy buenos, por cierto. Y decía que hoy día tú puedes leer la Biblia de muchas maneras, en inglés, en español. Es el libro más traducido en la historia de la humanidad. Hay una sinfín de versiones muy amigables para entender qué es lo que la palabra está diciendo. Hablaba de que tú puedes leerla cuando vas hacia tu casa, hacia el trabajo, hacia la escuela. La puedes escuchar. Yo recuerdo que cuando éramos niños, mi mamá pues cuidando a 3 muchachos disciplinados, obedientes, mi mamá tenía que malabarear entre
esposo, 3 hijos, negocio, escuelas, que llévalo al fútbol, que vamos a la iglesia y seguramente mi mamá, en un esfuerzo por encontrar un momento para leer la Biblia, se compró la Biblia en discos. Y la Biblia se supone que es un libro grande, ¿no? A ver, ¿alguien tiene una Biblia? ¿Nadie trae Biblia? Oh, por Dios. No, está bien chiquita. Bueno, las Biblias son grandes, ¿no? A veces. Bueno, pues el álbum que mi mamá se compró eran 2 tomos enormes, de puros discos, imagínense, de toda la Biblia en audio. Y mi mamá se subía a la Windstar. ¿Alguien conoció esa camioneta? La mamá móvil, épica, ¿va? Y ponía sus discos y ahí todos los trayectos en Guadalajara, trayectos de 1 hora, hora y media, ahí vamos escuchando la Biblia. Y esa fue la forma en la que mi mamá encontró en ese momento, en ese contexto, la forma de escuchar la Biblia. Yo creo que gran parte de los versículos que yo me memoricé fue escuchando la Biblia. Hoy día yo creo que hasta puedes poner la voz de no sé, de Morgan Freeman o de Checo. Yo soy la Biblia. Seguro ya se puede. Puedes poner ahí la voz que tú quieras. Ya es muy fácil leer la Biblia hoy día. Y 10 minutos, algunos versículos, lo que sea, es mejor que nada. Yo siempre he dicho que leer la Biblia, aunque sea poquito, es mejor que nada. Y de igual manera, la oración, pedirle a Dios guianza, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, ¿no? En cada decisión, por minúscula que parezca, pedir la guianza del Espíritu Santo es fundamental para permanecer al cuidado del labrador. ¿Estamos? Bueno, otra cosa que descubrí cuando investigué acerca de las vides es que año con año necesitas llevar un registro de las ramas que dieron buenos frutos y los que dieron malos frutos. Al final de cada cosecha, ya que recogieron las uvas, los labradores identificaron las ramas que nomás no dieron fruto. Y adivina qué es lo que hacen. Las cortan, las mochan. Y esta poda es necesaria porque no nada más estás asegurándote que el siguiente año vas a tener una buena cosecha, sino que cortar esa ramita puede significar que las ramas buenas sigan dando más fruto. Y todo esto pues con el fin de cosechar más y tener mejores frutos. Y esto nos habla de ser sumamente críticos con nuestras vidas, ¿no? Tener que ser realistas y mirar la calidad de los frutos que hemos dado año con año, ¿no? Y hacernos estas preguntas. ¿Estamos batallando con los mismos pecados de cada año? ¿Seguimos teniendo las mismas riñas con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Seguimos teniendo las mismas discusiones con nuestros hijos? ¿Hemos madurado? ¿Estamos progresando en la fe? ¿Sigues sin hablarle a ese miembro de la familia que año con año van a la comida familiar y te peleaste en el 80 y tantos y sigues sin hablarle? ¿O ya te reconciliaste? ¿Sigues sin hablarle a esa persona que domingo a domingo ves en la iglesia? ¿Le haces cara fea, no lo saludas? ¿Sigues sin hablarle a esa persona? ¿Te sigue cayendo gorda esa persona? Esos son frutos, no necesariamente frutos buenos. Y tenemos que llevar un registro de las ramas que están dando buenos frutos y malos frutos. Y si no están dando buenos frutos, hay que meter tijera. Cuando leemos las historias de los evangelios y las historias de Jesús acerca de los árboles y los frutos y las semillas, frecuentemente viene esta imagen de echar al fuego, ¿no? Las ramas que no sirven. Y es inevitable pensar en el infierno, ¿no? Pero un vinicultor decía, todas estas ramitas que vamos recortando, antes lo que hacían es quemarlas, las utilizábamos como leña o las quemábamos. Hoy día las recortan y las utilizan como abono, pero esa es la imagen, ¿no? Que nos quiere dar el evangelio. Una rama que no sirve, pues no sirve, va para el fuego. Así que debemos llevar un registro de las ramas que dieron buen fruto y de las que no. Y aquí también hay que
hablar de los puntos ciegos, ¿no? ¿Cuántos de aquí manejan? Y te enseñan, ¿no?, a poner los espejos de manera que no tengas puntos ciegos para no chocar. Ya no está aprendiendo a manejar. Ahí la lleva. Y por más que uno acomode los espejos, hay puntos ciegos. Siempre va a haber un punto ciego. Y nuestra vida, a veces también hay puntos ciegos, ¿no? Todas las mañanas, los domingos, yo me he visto y me veo al espejo y digo, excelente. Y salgo del cuarto y Diana, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a ir así? Y yo, ¿qué tiene? Está perfecto. No. Y ella me cambia, me viste, me dice, a ver, ven acá. Me peina. Porque según yo me veo al espejo y digo, excelente. Pero hay puntos ciegos que yo no puedo ver. Y en nuestra vida también hay puntos ciegos. No basta con hacer un análisis introspectivo o verte al espejo y decir, estoy bien. Necesitas del consejo sabio de un buen amigo, o de tu esposa, o de tu esposo, o del pastor, o del líder. ¿Sí me explico? Uno no basta simplemente con verse al espejo y decir, estoy bien. Necesitas el ojo crítico de una persona, de un mentor, de un amigo, un consejero. ¿Amén? Otra cosa que me llamó la atención de los videos que estuve viendo es que decían que aunque una vid joven de 2 o 3 años esté del mismo tamaño que una vid de 5 o 6 años de antigüedad, aunque sean del mismo tamaño y estén en el mismo terreno, misma cantidad de luz, mismo tipo de abono, aunque están del mismo tamaño, mismas condiciones, por el simple hecho de que una es más vieja que la otra, la más vieja siempre da más fruto. Y esto nos habla de 2 cosas. Por un lado, no te compares. Esta es una carrera individual. Si llevas pocos años siguiendo a Jesús y tú solamente ves pocos frutos en tu vida, está bien, no te preocupes, es poco a poco. La idea es ir progresando año con año. ¿Está bien? Pero por otro lado, si tú ya eres un creyente de años, si ya llevas años siguiendo a Jesús, la cantidad de años que llevas siguiendo a Jesús debe ser directamente proporcional al fruto que tú des. De lo contrario, algo está mal. Y tenemos que ser sumamente críticos y ser realistas. Si llevamos muchos años en el Señor, no podemos seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Se vino filoso el pastor, ¿verdad? Yo nomás estoy interpretando lo que dice la Biblia. Bueno, ¿qué sigue? Otro dato interesante que descubrí con mi investigación sobre las vides es sobre la poda. Y los expertos que vi en una entrevista decían que la poda, en cuestión de tiempo y de recursos, era donde más se debía invertir para poder tener una buena cosecha el siguiente año. Y esta persona explicaba que hay 2 tipos de poda, una poda en seco y otra poda en verde, por así decirlo. La poda en seco es cuando ya recogieron las uvas, ya se cayeron las hojas, ya pasó el invierno y ya está toda seca la vid, está pelona, no tiene frutos, no tiene nada. Y ahí es cuando se tiene que proceder a la poda, a recortar, a identificar esas ramas que no dieron tan buen fruto. Y así nos toca a veces, ¿no? ¿Alguien ha ido a consejería con los pastores? Cuando tenemos problemas, ¿no?, en el matrimonio, una situación difícil, cuando ya estamos secos, cuando tenemos problemas, cuando no estamos dando fruto, ahí vamos con los pastores. ¿Y qué hacen los pastores? Meten tijera. Y es doloroso, pero es necesario. Y voy a citar lo que dice un agricultor, dice, esto es importante, la poda después del invierno, después de que estás seco, después de que no tienes frutos, ya no estás pelón, es un proceso que se da una vez por año, una única oportunidad
pero no solo para preparar la cosecha del siguiente año, sino también la de los siguientes 2, 3 o hasta 4 años. Si tú decides someterte hoy al cuidado del labrador, no solamente te estás posicionando para tener una buena cosecha el siguiente año, sino los años que siguen. No sabes cómo le doy gracias a Dios por Omar del pasado, que decidió someterse al cuidado del labrador en ciertas áreas de mi vida. Y sí, tocó ir cuando estás seco, cuando no tienes frutos, cuando ya no tienes hojas, cuando no tienes nada que dar, y hay que ir a confesar pecados, ¿no? Y hay que ir a pedirle ayuda a los pastores, y los pastores meten tijera, y es doloroso, pero no sabes lo agradecido que estoy por haberme sometido al cuidado del labrador. ¿Quieres cosechar en lo económico el siguiente año? Hay que meter tijera. Tenemos que ver qué está pasando con esas deudas. Tenemos que ver qué está pasando con esas tarjetas de crédito, ¿ah? ¿Quieres cosechar tu estado de salud? Hay que ir con el médico, hay que ir a hacer esos chequeos, hay que hacer ejercicio, hay que ponerse a dieta. ¿Quieres cosechar en lo emocional? Hay que someternos al cuidado del labrador. Tenemos que ir al psicólogo, tenemos que leer ese librito que tanto nos recomendaron, tenemos que someternos al cuidado del labrador. Citando a este mismo agricultor, dice: la poda de las viñas determina cuántas ramas van a crecer el siguiente año y dónde van a crecer. ¿En qué área de tu vida quieres crecer? Hay que meter tijera, ¿sale? Solo como dato curioso, en enero y febrero son los 2 mejores meses para hacer la poda en seco en el hemisferio norte. O sea que estamos a tiempo. Ahí se las dejo. El otro tipo de poda es la poda en verde, cuando la vid está floreciendo, cuando hay muchos frutos, cuando hay muchas uvas ahí los labradores tienen que cuidar que las ramas estén en buen estado. A veces viene un fruto muy bueno y a un lado de él viene un fruto no tan bueno, o a veces chiquito. Y los labradores prefieren cortar el fruto pequeño para que el fruto grande siga creciendo. Y este es el tipo de poda que nos toca cuando vamos bien. Cuando las cosas van bien, cuando vamos floreciendo en la vida, nos hemos sometido en el pasado a esa poda en seco y estamos floreciendo, pero hay detallitos que tenemos que afinar, ¿no? Hay unos frutos malos por ahí que tienen que estar recortados, y todo con el fin de seguir dando buen fruto y fruto de calidad. Quiero que vayamos ahora a Lucas 13:6. Dice: entonces les contó esta parábola, es Jesús hablando. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante, dé fruto, de lo contrario, córtela. Afortunadamente tú y yo no formamos parte de la higuera, formamos parte de la vid. Pero la higuera es el pueblo de Israel. De nueva cuenta, Jesús está hablando del pueblo de Israel. Y todo lo que estudiamos al principio, lo que leímos, es una enseñanza, es una advertencia para ti y para mí, de lo importante que es dar buen fruto. Tú y yo tenemos a disposición un Padre amoroso, paciente, que no nos va a dar 1 año, nos va a dar 2, 3, nos va a dar las oportunidades que queramos. Pero de ti depende que te quieras someter al cuidado del labrador para dar fruto. En nosotros está el potencial para dar mucho fruto y fruto bueno, pero todo depende de que sigamos conectados a la vid y al cuidado del labrador.
Ya por último voy a volver a leer Juan 15. Y creo que vamos a entender mejor el pasaje. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco pueden ustedes dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha dado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, ustedes si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que de mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué no nos ponemos de pie ya para terminar? Hemos mencionado en muchas ocasiones que queremos ser una iglesia referente, que queremos ser luz allá afuera, tanto para la ciudad como para otras iglesias. Pero para eso debemos empezar por brillar aquí adentro, ¿no? Tenemos que empezar por uno mismo. Yo estoy seguro que si nos enfocamos este año en trabajar en nosotros, vamos a poder cosechar mucho fruto el año que sigue. Y vamos a poder ser de bendición para nuestra familia, para nuestros amigos, para aquellas personas que nos rodean, para aquellas personas que tanto necesitan del amor de Dios. Pero primero necesitamos dar buenos frutos y frutos de calidad. Por nuestros frutos nos conoceremos. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por tus enseñanzas. Queremos someternos a tus mandamientos, Jesús. Queremos dar fruto y fruto en abundancia. No queremos conformarnos con lo que hemos logrado en el pasado. No queremos estancarnos en esas situaciones que no hemos podido sobrepasar. Queremos someternos al cuidado del labrador y seguir conectados a ti, a la vid. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, rompe el orgullo que hay en nuestro corazón que nos impida pedir ayuda. Quita toda vergüenza, Espíritu Santo. Danos sabiduría. Quita todo rencor que exista en nosotros, que nos impida acercarnos a nuestros hermanos en Cristo o a nuestros familiares. Queremos seguir siendo transformados a tu imagen, Jesús.
queremos seguir creciendo hasta tu estatura. Y todo con el fin de glorificarte, de dar mucho fruto, de bendecir a otras personas. No queremos ser solamente un receptáculo de tus bendiciones, queremos fluir. Así como era el objetivo del pueblo de Israel, fluir y bendecir a todas las familias de la tierra, nosotros queremos fluir, que las bendiciones no se queden en nosotros, sino que podamos seguir bendiciendo a las personas que nos rodean, Jesús. Todo esto te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.